¿Qué se siente hacerse rico quedándose con lo que otros descartaron? Desde pequeño. Siempre me ha entusiasmado recoger lo que otros dejaban atrás. Cuando era niño, usaba los zapatos viejos que mi hermano ya no quería. Me comía los snacks que mi hermana se negaba a terminar. Al crecer, di un paso al frente sin dudar, y me quedé con la reina del campus universitario que nadie quiso, Lucía. 3 años después de casarnos, Makoto apareció en mi puerta en una noche lluviosa. Dijo: Lucía, ¿sigue siendo válida tu promesa de que, si yo decía que quería casarme contigo, tú aceptarías? Lucía quedó atrapada entre los dos, con los ojos enrojecidos. Antes de que pudiera decir una sola palabra, levanté la mano y la detuve. Dije: no hace falta, con haberte podido casar conmigo. Ya estoy más que satisfecho. Durante estos 3 años, aprendí cómo operaba el negocio de la familia Liu. Tejí relaciones dentro de su red de contactos. Y hasta mis padres entregaron la empresa voluntariamente en mis manos. Justo hace poco, escuché que la hermana menor de Lucía Liu acababa de ser abandonada por su novio. Así que no lo dudé, me lavé las manos con determinación, y di un paso al frente para sostenerla en el momento justo. Capítulo 1. La gente siempre dice que a los hijos hay que criarlos en la pobreza y a las hijas en la abundancia. Esa verdad la he sentido hasta los huesos. Por ejemplo, a mi hermano mayor lo criaron a su aire, mientras que a mí básicamente me criaron como ganado. ¿Y mi hermana menor? No sé cómo será en otras familias, pero en la nuestra, a ella la criaron como a una princesa. Dicho eso, entre todas las familias ricas, la nuestra nunca estuvo muy arriba en el ranking, sobre todo después de que falleció mi abuelo. Desde entonces, la familia decayó rápidamente. La casa se volvió silenciosa y las puertas que antes estaban llenas de visitas quedaron desiertas. Mi hermano tuvo buen timing, nació antes de que muriera el abuelo, así que todavía alcanzó a disfrutar por un tiempo limitado de la experiencia de ser un niño rico. Cuando yo nací, el negocio de mi padre ya había sido saboteado. Se vino abajo por completo y pasaba los días bebiendo hasta quedar entumecido fuera de casa. Crecí viendo a mi madre llorar todos los días, sobreviviendo a lo que ella llamaba su leche amarga. Cuando tenía 8 años, la escuela organizó una actividad por el Día del Niño. Cada niño podía ir con un par de zapatos nuevos que le gustaran. Yo no tenía ninguno. Mi hermano sí. Le rogué a mi madre durante toda una semana para que aceptara comprarle a mi hermano un par de zapatos nuevos como regalo de cumpleaños. Tal como esperaba, mi hermano se puso muy contento cuando los recibió. Luego, sin pensarlo demasiado, me lanzó su par viejo, el que ya le quedaba pequeño. Cuando me tiró los zapatos, su cara estaba llena de una impaciencia evidente. Dijo: Jorge, nuestra familia antes era un hogar prestigioso. ¿Puedes dejar de comportarte como un mendigo, agachado todos los días frente a mi puerta recogiendo basura? Fingí no entender la ironía en sus palabras. Levanté la vista, le sonreí y dije: no te permito decir eso. Las cosas de mi hermano no son basura. Se quedó sin palabras por un momento. Después de eso, mi armario, que antes estaba vacío, empezó poco a poco a llenarse de juguetes y libros ilustrados. Todos eran cosas que mi hermano ya no quería. Decía que ya se había aburrido de aquel coche de carreras, o que algo estaba pasado de moda. Sin embargo, esos juguetes claramente acababan de comprarse, con el embalaje todavía sin abrir. Así que seguí viviendo de lo que mi hermano vestía, con lo que jugaba o lo que usaba. Mi madre a menudo me susurraba al oído que la situación económica de la familia era mala y que los chicos no necesitaban ser tan exigentes. Yo asentía obedientemente, mostrando que lo entendía. Luego nació mi hermana. De alguna manera, mi padre de repente cambió por completo. Se volvió entregado a la familia. Cargaba a mi hermana todos los días y sonreía como un tonto. La adoraba sin medida. ¿Cómo explicarlo? Mi hermana creció con armarios llenos de ropa bonita. Asistía a jardines de infancia privados de élite. Una vez lo cuestioné, pero mi padre dijo: un hombre debe fortalecerse a sí mismo. Jorge, esfuérzate más y no te fijes en estas cosas. Sufrir un poco no le hace daño a los chicos. Mi apodo es Tarde, que significa el niño que llegó demasiado tarde. Al crecer, la frase que más escuché de mi madre fue: no tienes suerte, la familia se arruinó y luego apareciste tú. Pero mi hermana llegó incluso más tarde que yo. Entonces, ¿por qué ella tenía tanta suerte? Cuando planteé objeciones, mi madre cambió inmediatamente de tema. Si quieres culpar a alguien, culpa a ese padre inútil tuyo. ¿Y ahora incluso me culpas a mí? Mocoso desalmado. He sufrido tanto por ustedes. Mis hijos, mi destino es miserable.
con un apellido distinto, trabajando como niñera para la familia Wang los 365 días del año. El apodo de mi hermana es Jenny, que significa un regalo precioso enviado del cielo, así que, comparado conmigo, que mis padres quisieran más a mi hermana no dejaba lugar a dudas. Mi padre, que se autoproclamaba con orgullo un padre loco por su hija, la malcriaba hasta el extremo. Todo lo que comía y vestía era lo mejor. Incluso sus estudios estaban a cargo de tutores privados famosos. La trataban como porcelana frágil, la sostenían en las manos por miedo a que se cayera, la llevaban en la boca por miedo a que se derritiera. Mi padre la llevaba y la traía personalmente de la escuela todos los días. Como resultado, después de la secundaria, mi hermana tenía cada vez menos amigos. Me daba mucha pena por ella. Prefería saltarme el estudio nocturno todos los días antes que dejar de verla, tomando autobuses durante más de 10 paradas solo para visitarla en su escuela de élite. Tal vez porque aprendí desde temprano a leer a las personas y captar lo que necesitaban. Algunos compañeros empezaron poco a poco a estar dispuestos a jugar con mi hermana, pero ella aún tenía clases de refuerzo. Así que vino a pedirme ayuda. Dudé, con expresión preocupada, pero solo pude aceptar a regañadientes. Dije, de verdad te consiento mucho. Te ayudo porque tengo miedo de que sufras por estudiar demasiado. Los ojos de mi hermana se llenaron de lágrimas, con el rostro lleno de gratitud. Yo, en cambio, me di la vuelta con sus libros de texto y fui directo con el tutor. Hice que ese tutor graduado de una universidad de élite me machacara durante todo un semestre con matemáticas, física y química del último año. Y así, por los pelos, logré colarme en el último puesto de una universidad nacional clave. Una universidad clave realmente es otra cosa. Los estudiantes a tu alrededor o son obscenamente ricos o tienen cerebros de nivel divino. Escuché de mi compañero de cuarto que la belleza del campus, de pechos exuberantes, se le había declarado a Makoto. Fui de inmediato a mirar. Lo que vi fue a Makoto sonriendo con desdén mientras decía, Lucía, aparte de ser un poco bonita, ¿qué más tienes? Se encogió de hombros, levantó la barbilla y barrió con la mirada a todos los curiosos. Caballeros presentes, a quien le guste este tipo, nueva, gratis. El ruido era demasiado fuerte, solo alcancé a oír la palabra gratis. Me lancé hacia adelante, me planté entre los dos. Adopté la postura estándar de levantar la mano en clase, una mano sobre el pecho y la otra bien en alto, y grité emocionado. Yo. Capítulo 2. Esta vez, al recoger lo que otros no querían, recogí algo grande, recogí a una persona. La persona no tenía ningún problema, gratis estaba bien, con que fuera agradable a la vista bastaba, con que sirviera, era suficiente. Llevo 3 años casado con Lucía, ella es obediente y sensata. En ocasiones no lo es. Y entonces le acaricio la mejilla y le vuelvo a contar esa historia de cómo la recogí de entre la multitud de un solo tirón. Cada vez que la oye, me mira con las mejillas infladas de rabia. Ella resopla con frialdad y dice, eso fue claramente porque me ayudaste a salir de un apuro. Te lo agradecí y por eso, con el trato de ida y vuelta, empezamos a salir. Cuando dice eso, el primer rayo de luz de la mañana atraviesa las cortinas y cae de forma moteada sobre el rostro de Lucía. Lucía, aunque a menudo se la describía como alguien con mucho cuerpo y poco cerebro, tenía una apariencia extraordinariamente atractiva. Su rostro era terso y luminoso como el jade, sus facciones finas y delicadas, y tenía unos ojos de flor de durazno que atraían a la gente con facilidad. Llevarla conmigo al salir, al menos, me da buena imagen. Yo pensaba que la vida seguiría así para siempre, hasta que hace poco más de un mes, un contacto enterrado durante años en el móvil de Lucía le envió un mensaje. Como ahora mismo, ella se acurruca en mis brazos, entierra la cabeza en mi pecho y me habla con voz mimosa, pegajosa, nada inocente, pero basta con que suene una notificación de alguien marcado como especial para que, incluso mientras la beso, se distraiga para mirar el móvil y luego se separe de inmediato. Con la voz volviendo a la calma, dice, cariño, tengo algo que hacer, voy a salir un momento. ¿No dijiste que luego tenías una reunión? Ve rápido, no hagas esperar a los de abajo. Después de decir eso, parece darse cuenta de que su reacción es un poco extraña. Lucía se pone de puntillas y me besa la comisura de los labios. ¿No quedamos en ir a comer comida japonesa por la tarde? Yo también tengo que arreglarme un poco, parpadea. Esta noche me pondré las medias negras que más te gustan. Se equivocó. La invité ayer por la tarde a comer comida japonesa. Luego no respondió y no volví a mencionarlo. Y además, ¿cuándo he dicho yo que me gusten las medias negras?
No sé qué alma caritativa se habrá tomado la molestia de educarla un poco, ni qué alma caritativa le habrá comprado esas medias negras, de paso para que me las enseñe. Aún así, la abrazo y, con tono indulgente, digo, mi esposa es realmente maravillosa. Pasadas las 6 de la tarde, los subordinados y compañeros ya se habían ido todos. Solo yo seguía allí, esperando la llamada de Lucía, aunque no soy del tipo que puede perdonar una infidelidad con facilidad. Cambiar de mujer resulta demasiado problemático. Por supuesto, lo más importante es que ahora mismo a sus padres les gustó muchísimo. A principios de año, su padre acababa de ascenderme a director y me había confiado los proyectos clave de la empresa. Su madre, en cada reunión, no dejaba pasar la oportunidad de presumir de mí como su futuro yerno. No era nada extraño. Lucía Liu es la hija única de la familia Liu. Ningunos padres de una familia poderosa, en una situación así, dejarían de entusiasmarse al ver a un yerno inteligente y capaz. Y más aún cuando la familia Wang ahora está en decadencia y depende completamente de la familia Liu para sobrevivir. Soy útil y fácil de controlar. Cultivarme a mí equivale, de forma indirecta, a ponerle un seguro al futuro de su hija. Así que pensé que, mientras la vida pudiera seguir más o menos, en lo que se hace a escondidas, si yo busco a unas cuantas, incluso más jóvenes, ¿quién podría reprochármelo con toda justicia? Pero nunca llegó la llamada de Lucía. La pantalla del móvil se encendió. Era mi madre. Su tono estaba lleno de sorpresa y preocupación genuina. Dijo, Jorge, ¿adivinas a quién me acabo de encontrar cuando salía a hacer compras? Dijo, a Lucía. ¿Quién es ese hombre que estaba con ella? Los dos iban abrazados. Con la intuición de tu madre. Esa relación no es nada simple. Dijo, déjame decirte algo. Una mujer así, tú definitivamente debes. Vi que empezaba a parlotear sin parar y la interrumpí directamente. Lo que te comenté la última vez. ¿Qué ha decidido mi padre al respecto? Capítulo 3. De lo que hablo es de entregarme la gestión de la empresa familiar. Por muy bien que mi suegro me tenga en cuenta, eso no deja de ser algo secundario. Las casas, los terrenos, las tiendas, los centros comerciales, los fondos fiduciarios, en los campos de titularidad solo figura el nombre de su hija. Dicho de forma poco agradable, yo no soy muy distinto de un yerno mantenido, pero, en realidad, tampoco es que yo estuviera detrás de los bienes de la familia Liu. El pastel es demasiado grande y mi apetito demasiado pequeño. Tragármelo a la fuerza solo me causaría indigestión. Lo único que quiero es usar a la familia Liu para dar un golpe de advertencia, para decirle a mi padre que ese inútil incapaz ya debería bajarse del escenario. Mi madre no esperaba que cambiara de tema tan rápido, y al otro lado del teléfono se hizo el silencio por un momento. Un hombre casado que, tras oír que su esposa posiblemente le está poniendo los cuernos, no solo no se enfurece, sino que aún puede pensar en los negocios con total calma. En su cabeza, yo probablemente no soy una persona normal. Tartamudeó un par de veces antes de continuar. Bueno, tu padre piensa que ahora eres alto cargo en el grupo Liu, y si además metes mano en los negocios de la familia Wang, puede dar mucho que hablar. ¿Qué tal si dejamos que tu hermana sea quien enlace con el grupo Liu? Ya sabía yo que se les ocurriría una idea así que respondí con un tono lleno de dificultad fingida. Mi suegro me valora mucho. Esta vez aceptó a regañadientes que la familia Wang se lleve una parte del proyecto solo por consideración hacia mí. Dígale a mi padre que revise quiénes son las otras familias que participan en este proyecto. Suspiré y añadí, pero mi padre también tiene razón. Si hago esto, es fácil que la gente piense que estoy buscando beneficios privados para la familia Wang. Si no, dejémoslo estar esta vez. Al fin y al cabo, solo haría que los negocios de la familia Wang se multiplicaran por 4 o 5. Supongo que eso ni siquiera le interesa a mi padre. Mi madre tiene esa única virtud, sabe captar palabras clave. En cuanto oyó 4 o 5 veces, se emocionó de inmediato. Soltó un déjame hablarlo otra vez con tu padre y colgó. Después de colgar, mi ceño fruncido no se relajó en absoluto. Me recosté en la silla, echando el cuerpo hacia atrás, y empecé a golpear la mesa con los dedos de forma intermitente. Me gusta mucho hacer ese gesto cuando pienso. Me ayuda a aclarar las cartas sobre la mesa. Mi padre es estúpido de una forma muy peculiar, puede confiar ciegamente en los de fuera, pero con su propia familia siempre está en guardia. Parece que, para morder este hueso duro de roer que es la empresa familiar, aún hace falta echar más leña al fuego. ¿El acelerante? Naturalmente, Lucía, tomémoslo como el regalo de divorcio que me va a dar. Casi a las 11 de la noche. Lucía regresó a casa envuelta en la oscuridad.
En ese momento yo estaba ocupado en la cocina. Sobre la mesa de centro del salón había una lámpara encendida, justo lo suficiente para que Lucía viera el bolso de regalo que le había comprado. Al verla entrar, la tomé con entusiasmo y, casi por instinto, metí sus manos heladas dentro de mi abrigo. Cuando habló, su voz estaba un poco seca, y en sus ojos se mezclaban la culpa y el remordimiento. Dijo, ¿por qué me estabas esperando tan tarde? La abracé, sintiendo su temperatura corporal algo fría. En los ojos de Lucía había pánico y desconcierto, pero fingí no notarlo mientras le frotaba las manos. Le hablé con voz suave. Eres de constitución fría. Si te quedas fuera hasta tan tarde, seguro que te congelas. Te haré una sopa de gallina negra para que entres en calor. Si no, mañana seguro que te resfrías. Mi tono era indulgente. Después de decirlo, incluso le pellizqué la mejilla como si la estuviera castigando de broma. A estas alturas, el corazón de Lucía debía de estar ya hecho un nudo. Apretó los puños con fuerza, claramente sopesando qué decir. Pero justo en el instante en que estaba a punto de abrir la boca, la interrumpí. Dije, el próximo miércoles es el aniversario del primer día que nos conocimos. ¿Qué te parece si invitamos a nuestros padres y reservamos un salón privado para celebrarlo bien? Ella estaba dándole vueltas en la cabeza a ese hombre, así que no tenía ánimo para escuchar lo que yo decía. Naturalmente, aceptó todo de inmediato. Yo me levanté enseguida para darme una ducha. Quién sabe cuánto me esforcé para pensar en una excusa que reuniera a las dos familias. Incluso llegué a considerar celebrar el cumpleaños de nuestro perro. Pero Lucía, en cambio, no sé si para encubrir algo, llevaba encima un olor a perfume de rosas tan intenso que casi me deja mareado. Capítulo 4. Celebrar el primer día que nos conocimos es realmente exagerado. Mis suegros pensaron que yo quería recuperar a Lucía. Mis padres creyeron que estaba tendiendo puentes por el negocio de nuestra familia. Y mi esposa Lucía fue lo más gracioso de todo. Realmente creyó que la amaba, tanto como para celebrar con gran pompa incluso el primer día que nos conocimos. De camino al restaurante, Lucía estaba un poco distraída. El móvil en su mano no dejaba de vibrar y sonar. Al notar que la miraba varias veces, tomó la iniciativa de ponerlo en silencio. Pero la pantalla seguía encendiéndose de vez en cuando. Si yo no decía nada, ya parecería que el raro era yo. Así que pregunté, ¿qué pasa? ¿Tienes algo? Sujetando el volante, sonreí y bromeé. Últimamente miras el móvil con mucha frecuencia. Dije, he visto un post que decía que cuando una esposa no suelta el teléfono, es el comienzo de poner los cuernos. Esa frase tocó de lleno los nervios de Lucía. Su cuerpo se estremeció y se puso tensa al instante. Con voz temblorosa dijo, no, no es eso, cariño. Yo no, solo es un amigo de antes. Solté una risa burlona. Mírate, ¿por qué te pones tan nerviosa? Te estaba tomando el pelo. Pero la verdad es que últimamente estás bastante ocupada. Tan ocupada que la última vez que volví para felicitar a mi padre por su cumpleaños, ni siquiera viniste conmigo. Al final mis padres pensaron que estábamos peleados. Siempre he sido así desde pequeño, doy una parte, pero hablo como si hubiera sufrido 10. Al fin y al cabo, ¿cómo decirlo? El niño que sabe armar escándalo consigue dulces. Pero en mi casa, aunque armara escándalo, nunca comía lo suficiente ni me llenaba. Así que dije, cariño, esta vez en la comida familiar tienes que venir sí o sí. No puedes hacer como antes, que yo ya tenía preparada la sorpresa y tú te fuiste antes. Pero al bajar del coche, volví a suspirar mirando su móvil. Con magnanimidad, propuse, si de verdad no puedes. Te veo tan inquieta que seguro es algo importante. Dije, yo estoy bien. Al fin y al cabo, solo es una celebración del primer día que nos conocimos. No es un aniversario de boda ni nada. Aunque no vengas, ¿no está bien tratarlo como una simple comida familiar? Como que los jóvenes se preocupan un poco por la salud de los mayores. Añadí, no te preocupes, cariño. Yo me encargaré de tranquilizar a mis padres. Le puse personalmente las llaves del coche en la palma de la mano y la vi marcharse a toda prisa. Ojalá esta vez Makoto no me decepcione. Si Lucía vuelve antes de tiempo, este monólogo mío no habrá forma de representarlo. Capítulo 5. Entré solo. Durante un instante, los padres de ambos lados se quedaron confundidos. Mi madre y la madre de Lucía fueron las primeras en reaccionar. La sonrisa en el rostro de mi madre se desmoronó de inmediato. En cuanto a mi suegra, preguntó con evidente incredulidad, ¿y Lucía? ¿Otra vez tiene algo que hacer? Ella sabe perfectamente qué asuntos tiene su hija. La madre de Lucía fue la segunda persona, después de mí, en darse cuenta de que algo le pasaba a su hija.
Después de casarnos, yo seguía llevando a Lucía con frecuencia a casa de mis suegros para mantener la relación, pero en el último mes, Lucía no apareció ni una sola vez. Al principio fui yo quien la animó a hacer algo que quisiera hacer. Le dije que se soltara, que hiciera lo que quisiera, que pasara lo que pasara yo la respaldaría. Y luego, empezó a volver a casa muy tarde. A este punto, ya no necesitaba intervenir más. Si decía demasiado, parecería un marido incompetente y haría que mi suegro dudara de mis capacidades. Pero si decía muy poco, mi suegra pensaría que yo tenía segundas intenciones y que quería quedarme con todo lo de su hija. Lo único que tenía que hacer era, cuando sus padres preguntaran, mostrar una expresión incómoda y, al beber agua, soltar una frase como, Lucía, tiene sus propias cosas. En cuanto a si luego sus padres mandaban a alguien a investigar o la seguían ellos mismos, yo fingiría no saber que ya lo sabían. La comida transcurrió con una armonía superficial. 4 personas, cada una con pensamientos ocultos fluyendo bajo la mesa. Servía arroz y cogía comida para los demás, y de vez en cuando comentaba como al pasar. Parece que Lucía ha abierto una tienda con unas amigas últimamente. Su estado de ánimo ha mejorado bastante. Me alegra de verdad verla tener su propio proyecto. Lucía merece una vida más amplia. Cuando mis suegros se marcharon, mi madre me preguntó de inmediato. Yo también me quité la sonrisa que llevaba sosteniendo desde hacía rato. En un instante, mi rostro se llenó de cansancio. Suspiré y dije, solo sé que parece ser su primer amor de la universidad. Pero por ahora los dos se están conteniendo. No han cruzado la línea. Mi padre se enfureció tanto que golpeó la mesa con fuerza. La esposa está a punto de que se la lleven y tú aquí suspirando. ¿De qué sirve eso? Dime, ¿no eres un inútil? ¿Cuántas cosas has hecho con tanto esfuerzo para la familia Liu? ¿Y sus padres qué? 2 avaros. Solo te dan el derecho de gestión, pero ni un céntimo de dinero real te han dejado tocar. Con esa desconfianza que tienen, es que no piensan que, aparte de ti, ¿no hay nadie más que pueda hacerse cargo de un patrimonio tan grande como el de la familia Liu? La presión cayó al punto de congelación. El silencio era asfixiante. Pensé en todo lo que había vivido con Lucía y, de inmediato, me puse una expresión de dolor, cubriéndome la cara de forma torpe. Entonces escuché a mi padre preguntar, ¿sus padres saben de esto? Supieran o no, yo asentiría diciendo que sí, porque esa era exactamente la frase que estaba esperando. Dije, por eso los he llamado tantas veces para insistir. Lucía aún está dudando, y sus padres se sienten muy culpables conmigo. Si Lucía no se empeña en divorciarse, todavía hay margen, pero si de verdad se pone a hacer locuras, después del divorcio, ¿crees que nuestros 2 hogares podrán seguir haciendo negocios juntos? Después de que terminé de hablar, mi padre me miró fijamente durante un buen rato. Tal vez fue la primera vez, desde que nací, que en sus ojos apareció realmente mi figura. Vaciló. Probablemente estaba ya harto de la rebeldía de mi hermano y de la arbitrariedad caprichosa de mi hermana, y por primera vez se dio cuenta del valor de su hijo. Su mirada se fue suavizando poco a poco, y en él empezó a crecer un orgullo que era tanto hacia mí como hacia sí mismo, como un verdadero padre. Me dio una palmada en el hombro y me consoló. Mañana ven a la empresa a firmar el acuerdo de responsabilidades. Estuve a punto de soltar una carcajada. Como dice el dicho, si el hijo no se parece al padre, el padre lo desprecia. Si el hijo se parece demasiado al padre, el padre lo sospecha. Como dice el dicho, si el hijo no se parece al padre, el padre lo detesta. Pero si el hijo se parece demasiado al padre, entonces el padre desconfía. Así que, desde pequeño hasta ahora, siempre me he enorgullecido de controlar bien mi actuación, sabiendo cuándo exagerar y cuándo contenerme. Pero esta vez, de verdad no pude evitar reírme. Este imbécil, ¿qué clase de negocio en este mundo puede hacer que el patrimonio de alguien se multiplique por 4 o 5 de la noche a la mañana? Mi padre realmente tropieza una vez, tropieza otra vez, y vuelve a tropezar. Capítulo 6. Antes, cuando Lucía y yo teníamos conflictos, mi padre siempre me regañaba a mí, me hacía pedir disculpas y decir palabras suaves, y me repetía que la familia no es un lugar para razonar. Ahora ya no lo dice. Mi padre, con aire triunfal y en actitud de patriarca, me reveló su estrategia. Esta vez no seas tan humilde, deja clara tu postura, haz que entren en pánico un poco. Así, después, al hablar de negocios, será más fácil negociar las condiciones. Mi madre, en cambio, me aconsejó que me diera prisa en dejar embarazada a Lucía. Me burlé de todo eso, solo que, a medianoche, cuando bajé a beber agua por la sed,
me encontré con mi hermano mayor, que acababa de volver de hacer voluntariado en la Antártida. Seguía igual que cuando éramos niños. Me provocó con desdén. ¿Por fin conseguiste lo que querías? Hacía tanto que no hablaba con alguien con tanta franqueza que casi lo había olvidado. Bajo la luz de la luna, limpia como el agua, nos quedamos en el balcón bebiendo cerveza y tomando el aire. Hablamos del presente, del futuro, y también de la infancia. Se echó a reír a carcajadas. Jorge, te llevo 4 años, pero de pequeño me tuviste dando vueltas como un trompo. ¿De dónde sacabas dinero para viajar al extranjero? Seguro que vendiste a escondidas mis medallas para ganar algo. Y luego, ¿cómo era que en tercero de bachillerato seguías saliendo a trabajar? Resulta que estabas tomando clases particulares a escondidas de papá y mamá. Me limité a sonreír sin decir nada. En realidad, mi hermano tenía razón, y no. De pequeño, en realidad no recogí muchas cosas de mi hermano, solo 2. Una fue su par de zapatos. La otra fue la medalla del primer puesto en un concurso de piano que él había tirado a la basura. Cuanto más brillante y deslumbrante era la medalla, más le recordaba la vida miserable en la que había caído en ese momento. Pero para mí, no era más que un recurso intercambiable. Ese concurso lo había financiado mi abuelo en su día. Incluso la medalla fue diseñada a medida por un diseñador que él contrató. El oro que llevaba era oro auténtico. Recuerdo que llevé la medalla a la escuela. Presumí un poco durante un corto tiempo y luego fui a una joyería para fundir el oro. A propósito, guardé algo de polvo de oro para que hicieran 10 anillos bañados en oro. Después me dediqué a contar historias a lo grande en la escuela. En esa época estaba muy de moda el Señor de los Anillos, y los compañeros hablaban del tema con entusiasmo, con una pose muy de adolescente pasado de vueltas. Dije, esto lo trajo mi padre de Europa cuando fue a inspeccionar proyectos. ¿Quién sabe? A lo mejor uno de estos es el anillo único. Por supuesto, nadie lo creyó. Pero eso no impedía que los niños, que solo necesitaban limpiar el aula durante un mes para tener su propio anillo mágico, se entusiasmaran. Recuerdo que ese semestre no hice ni una sola vez la limpieza. Todos los días, después de clases, ellos limpiaban el aula por mí, mientras yo me quedaba en el pasillo memorizando poemas clásicos. En aquel entonces, la ciudad estaba organizando un concurso infantil de poesía clásica. El segundo lugar premiaba con un viaje de 3 días a Nueva Zelanda. Después de ganar el premio, usé el dinero que había ahorrado para comprarme una cámara y algunos artículos de primera necesidad. El día que partí al extranjero, mi hermano incluso agarró a mi madre y armó un escándalo diciendo que él también quería ir. Para tranquilizarlo, no tuve más remedio que engañarlo, diciéndole que el anillo único estaba escondido debajo de mi cama, y lo tomé el pelo como si fuera Gollum. Las clases particulares de mi hermana, en cambio, me hicieron gastar aún más energía. En ese entonces nadie quería jugar con ella, así que yo ayudaba gratis a sus compañeros a hacer los deberes, a cambio de que jugaran con ella. Con el tiempo, el negocio de ayudar con los deberes se fue expandiendo y empecé a cobrar. Cobraba 200 por materia y por día. Luego subcontrataba esos deberes a estudiantes universitarios, pidiéndoles que imitaran la letra del cliente y ajustaran el rendimiento académico con mejoras progresivas según cada caso. Cuando los padres de los compañeros de mi hermana veían que las notas de sus hijos mejoraban, cuanto más contentos estaban, más dinero de bolsillo les daban y más ganaba yo. Después, mi hermana empezó a sentirse asfixiada por el control obsesivo de mi madre, así que vino a pedirme ayuda y dijo aquella frase que llevaba tanto tiempo esperando: hermano, ¿y si vas tú a las clases particulares por mí? Capítulo 7. En realidad, para entonces yo ya había ganado bastante dinero y tenía capacidad de sobra para pagarme un tutor particular, pero simplemente quería quitárselo a mi hermana, no por nada en especial, solo no soportaba verla tan mimada, ni tampoco esa actitud de mi padre, tan obsesionado con su hija. En casa ya había vuelto a haber dinero, pero aún así nunca pensó en cultivarme a mí. Crió a mi hermano porque era el hijo mayor, pero por desgracia no tenía el más mínimo interés en heredar el negocio familiar. Crió a mi hermana porque era bonita, pero lamentablemente era un caso perdido, un barro inútil que no había forma de levantar ni enderezar. Así que yo siempre quedé en una posición incómoda, ni dentro ni fuera. Parecía que vivía bastante a gusto, faltar a clase, pelearme, tener un amorío temprano, teñirme el pelo, nadie me reprochaba nada, pero yo llevaba una espina clavada. Claramente, entre los 3 hermanos, solo mi boletín de notas era realmente brillante. Mis pensamientos ya habían volado muy, muy lejos, hasta que una frase de mi hermano me los trajo de vuelta. Dijo: dime,
¿Esa inteligencia tuya de quién la heredaste? Mamá es de las que se dejan llevar por el amor. Y papá ni hablemos, claramente es el más tonto de la familia, pero aún así insiste en hacerse el listo. Al oírlo, me di la vuelta y me apoyé en la barandilla del balcón. Con tono burlón, respondí, ¿y a mí por qué me dices eso? Tú tampoco te pareces a papá ni a mamá. Mi hermano asintió pensativo. Tras un largo silencio, de pronto habló. Tus ojos se parecen mucho a los del abuelo. Me llamó para que lo mirara de frente y dijo, la empresa de la familia, por lógica y por justicia, debería ser tuya. No cargues con culpas. Hazlo bien. Nadie sabe el tormento que pasé mientras movía piezas contra mi propia familia. Al sentirme de repente visto por dentro, aparté la mirada casi como si huyera. En mis pupilas afloraron emociones que ni yo mismo sabía explicar. Fingí que el viento me había entrado en los ojos y cambié de tema de forma apresurada. Tú dices que no te pareces a papá ni a mamá. Yo tampoco, entonces. ¿Quién demonios se parece a ellos en esta familia? Justo cuando decía eso, nos interrumpieron. Desde dentro llegaron los gritos de mi hermana discutiendo con mi madre. Solo se oyó que le gritaba, si me tiene en vilo es porque me ama. ¿Por qué no te tiene en vilo a ti? Mi hermano y yo nos miramos de repente y estallamos en carcajadas. Capítulo 8. En el momento en que tuve en mis manos la carta de nombramiento, me pregunté si era feliz. Llevaba casi 5 años planeándolo, prácticamente desde la primera vez que vi a Lucía y confirmé que no era más que una romántica ingenua, una tonta dulce sin malicia. El esqueleto del plan ya se había formado en mi cabeza. Hacerme con la empresa de mi propia familia era poder. Entrar en el grupo Liu y ganar un salario anual de millones era dinero. Casarme con Lucía Liu y acceder a la red de contactos de la familia Liu era estatus y prestigio, dinero, poder, fama y beneficio. La verdad es que tenía todo lo que quería. ¿Pero y Lucía? En la universidad, su sinceridad fue despreciada, y yo fui testigo de ello. Si miro atrás a estos 3 años de matrimonio con Lucía, en realidad he vivido bastante bien. Lucía no es mi tipo ideal de pareja, no tiene mucha iniciativa, es fácilmente influenciable. O escucha a sus padres o escucha a sus amigas. Además, tiene un carácter algo torcido, se enfada en silencio a la mínima y hace que los demás tengan que adivinar qué le pasa. Pero el primer año de casados, por las obligaciones sociales del mundo de los negocios, bebí hasta desarrollar una gastritis crónica. Entonces, aquella señorita rica que nunca había tocado el agua de la cocina, se lavó las manos para hacerme sopa. Intentándolo una y otra vez, se quemó los brazos, llenándolos de grandes ampollas. En realidad, alguien como yo es bastante desagradecido. En casa no faltan empleados domésticos. Hacer este tipo de cosas para conmoverse a una misma. ¿Para qué sirve exactamente? Por no hablar de que aquella sopa, ni un perro la olería sin negar con la cabeza. La miraba con los ojos llenos de lágrimas, dolorida y lastimosa, y por dentro no dejaba de quejarme. Pero al mismo tiempo, al aplicarle la pomada, mis manos eran cada vez más suaves. Durante más de un año después de casarnos, nuestra relación no decayó. Lucía también me insinuó en varias ocasiones que quería tener un bebé, pero las cosas no salieron como esperábamos. Tras muchos intentos fallidos y una visita al hospital, supimos que Lucía era infértil. Yo decidí cargar con el problema, y por eso no me ahorré las malas caras de Liu padre y Liu madre. La vez que más humillado me sentí fue cuando Liu padre, por un pequeño error que cometí en la empresa, me regañó durante media hora en una reunión. ¿Pero quién soy yo? Cuanto más intensa fuera su reacción, mejor. Ojalá incluso me hubiera dado una bofetada delante de todos. Así, mis beneficios habrían sido aún mayores. Cuando Lucía se enteró, tuvo una gran pelea con su padre. Después, su padre vino personalmente a suavizar la relación conmigo. Me subió el sueldo y me ascendió. Con una sonrisa amarga, dijo que una hija casada es como agua derramada. He de admitir que, cuando lo oí decir con sus propios oídos que Lucía, desde pequeña, nunca había discutido con su familia, y que no esperaba que esta vez estuviera dispuesta a romper la relación padre-hija por mí, sentí de verdad un instante de emoción reprimida. De camino de vuelta a la empresa, todavía no había decidido qué tipo de final debía tener Lucía conmigo. No es que me hubiera enamorado de ella, nadie se enamora de su propia pieza de ajedrez. Desde el momento en que decidí usar a Lucía para entrar en la partida, entre ella y yo estaba destinado a no existir ese tipo de relación. Pero yo también soy humano, y ser humano implica dudar y sentirse culpable. En realidad, no me importa en absoluto lo que haya o no entre Lucía y Makoto, aunque los dos se abrazaran todos los días con flores y amantes por doquier. Mientras yo quisiera,
Podría seguir desempeñando sin problema mi papel de buen esposo, pero ya he conseguido lo que quería. No hay necesidad de seguir viviendo de una manera tan falsa. Capítulo 9. Así que, al final, puse la decisión en manos de Lucía. También puede considerarse una pequeña compensación hacia ella. De vuelta en la empresa, me apoyé en el escritorio con expresión inexpresiva y encendí un cigarrillo. No supe en qué momento empezó a llover. El cielo estaba cubierto, y un relámpago cruzó a lo lejos. Después de tantos años, era la primera vez que estaba solo sin hacer ningún cálculo en mi interior. Mi corazón estaba increíblemente tranquilo, tan quieto que no había ni una sola onda. Frente al ventanal de piso a techo, contemplé la lluvia en silencio, hasta que una figura familiar irrumpió en mi campo de visión. Desde la puerta llegó una serie de pitidos electrónicos apresurados. Con el sonido de la apertura, vi el rostro de Lucía empapado por la lluvia. Ella sonrió con dulzura y dijo: «Cariño, vengo a traerte la cena. Te morías de hambre, ¿verdad?». Esta persona, que es la que más miedo le tiene a los truenos, estaba temblando de frío por todo el cuerpo, y aún así solo se preocupaba por si yo tenía hambre. Al volver en coche a casa, Lucía, con los zapatos completamente mojados, se lanzó débilmente a mis brazos, pidiéndome que la cargara hasta arriba. Si estuviéramos saliendo, esto habría sido bastante romántico, pero no lo estábamos. Lo que yo estaba calculando no tenía absolutamente nada que ver con Lucía como persona. La abracé, deseando su calor más que nunca. Mi voz no llevaba ningún disfraz. Dije con total normalidad: «¿Qué has estado haciendo últimamente? No se te ve en todo el día». Lucía se detuvo, entró en casa, se quitó los zapatos y, cuando volvió a hablar, su voz estaba llena de una alegría imposible de ocultar. «Todo ya terminó». Lucía enterró el rostro en el hueco de mi cuello y dijo: «Cariño, a partir de ahora estaré contigo en todo momento». En realidad, antes yo también dudé. Me casé contigo para vengarme de la persona que me rechazó en aquel entonces, o simplemente por agradecimiento, o porque de verdad me enamoré de ti. Pero ahora por fin lo entiendo. Me rodeó el cuello con los brazos. Sus ojos brillaban como los de una adolescente. Dijo: «Cariño, te amo muchísimo, y además te admiro. Siempre puedes hacer con facilidad esas cosas que yo no consigo hacer». Mis padres tenían razón. Poder casarme contigo es la mayor bendición de mi vida. Pregunté: ¿de verdad? Forcé una sonrisa. Mi rostro estaba cada vez más pálido. Tal vez sentía que las palabras no bastaban para expresar todo su amor. Se puso de puntillas e intentó besarme, como aquella noche de bodas. Alzó la mirada hacia mí. Sus pestañas temblaban, contando su nerviosismo y su alegría. Pero justo cuando los labios estaban a punto de tocarse, sonó el timbre. La mínima duda que había liberado se cerró de golpe en un instante. Makoto, por fin, había movido ficha. Bajo el viento y la lluvia, se plantó obstinadamente frente a la puerta de mi casa solo para hacer una pregunta. «Lucía, lo que dijiste sigue valiendo. Dijiste que si yo decía que quería casarme contigo, tú aceptarías». Lucía, que hacía un momento parecía un gatito feliz, ahora parecía sumergida en un frasco de medicina amarga. Hasta la comisura de sus labios sabía a amargura. Con la voz áspera, dijo: «Cariño, escúchame, te lo puedo explicar. No te lo dije porque no quería que te preocuparas. A Makoto le diagnosticaron depresión hace poco. Varias veces ha intentado suicidarse tirándose de un edificio. Hoy fui solo para dejarle las cosas claras. No me desprecies, no me abandones. Sí». Al final, su voz se hizo cada vez más baja y el llanto cada vez más evidente. Ni yo mismo sabía por qué se me enrojecieron los ojos. La abracé una vez más. Le sequé las lágrimas del rabillo del ojo y dije: «Ya está. Si sigues llorando no vas a estar bonita». Al fin y al cabo, desde el principio yo me casé contigo recogiendo lo que otro dejó. ¿No siempre quisiste casarte con él? No puedo impedirte que vayas hacia alguien mejor. Dije eso, y Lucía no dejó de negar con la cabeza, hasta que Makoto, en la puerta, se dio la vuelta y se marchó. Capítulo 10. Si hablamos del mayor punto fuerte de Lucía, probablemente sea que es tan buena que roza lo ingenuo. Casi con un aire de santa, se levantó, me miró a mí y luego miró el pasillo vacío, donde ya no quedaba rastro de Makoto. La animé por última vez. Dije: «Ve, date prisa». Por fin tomó una decisión y asintió. Dijo: «Entonces, cariño, iré a comprobar que no pase nada grave. Cuando llegue la policía volveré enseguida». Le sonreí. Dije: «No hace falta. Haber podido casarme contigo ya me deja más que satisfecho». Dio unos pasos,
pero al oír esas palabras se detuvo de golpe. No entendía por qué yo decía algo tan fuera de lugar, pero pensando que salvar a alguien era lo urgente, acabó marchándose. Aquellas palabras, por supuesto, fueron abruptas, porque justo cuando Makoto apareció, de repente pensé que, si yo no me hubiera entrometido en su momento, quizá esos dos ahora serían realmente felices. Después de casarme con Lucía, investigué un poco sobre la situación de Makoto. En aquel entonces él sí tenía orgullo. Despreciaba a alguien como Lucía, una joven rica criada entre algodones. Al fin y al cabo, era el talento sobresaliente de la Universidad A, convencido de que algún día construiría su propia carrera. Tras rechazar a Lucía, Makoto pronto empezó una relación con una compañera más joven y de origen humilde. Solo que Makoto no supo juzgar a las personas. Después de graduarse, fracasó tanto en su carrera como en el amor, y cayó de lleno en una trampa con aquella chica. Él no era como yo. En realidad, no tenía una ambición utilitarista tan fuerte. Al buscar pareja, quería encontrar a una compañera de batalla, alguien con quien apoyarse mutuamente. Yo, en cambio, aprendí desde pequeño que, cuando una persona aún no tiene derecho a poseer cosas buenas, debe saber usar los recursos a su alrededor y convertir lo inútil en valioso. La verdad es que no detesto a Makoto, incluso lo admiro un poco. Antes, cuando supe que había puesto el nombre de su pareja en la escritura de la casa, sin siquiera estar casados y que luego lo habían estafado con 300.000 de dote, llegué a insultarlo en silencio, llamándolo estúpido, pero pensándolo bien, quizá yo no tenía derecho a decir algo así. Al menos él se atrevió a apostarlo todo. Yo, en cambio, utilicé a mi familia y luego utilicé a la persona que me amaba. ¿Qué clase de cosa buena podía ser yo? Hice las maletas y me mudé de la casa que compartía con Lucía. Luego encargué a un abogado que redactara un acuerdo de divorcio. Al principio, Lucía vino a buscarme varias veces. Yo solo podía, con el corazón diciendo una cosa y la boca otra, repetir una y otra vez que ella me había sido infiel durante el matrimonio. Ver a Lucía sufrir me dolía como si me cortaran la carne con un cuchillo sin filo. No me quedó otra que anestesiarme con el trabajo. 3 años, 5 años. Vi con mis propios ojos cómo mi empresa crecía hasta superar en altura incluso el edificio de la familia Liu. De pie en la oficina del presidente, en el último piso, me hice una pregunta que mi hermano me había hecho muchos años atrás. ¿Eres feliz después de conseguir lo que querías? Por supuesto que sí. Hoy en día, dentro del círculo, ¿quién no me llama presidente Wang cuando me ve? Tengo dinero y poder. Ya no necesito recoger lo que otros han usado, incluso para los placeres nocturnos. Conduzco expresamente un coche de lujo hasta las puertas de las universidades para buscar alguna chica joven. Solo que, de vez en cuando, en mi mente aparece vagamente la imagen de una mujer. No recuerdo bien su rostro. Siempre pasa fugazmente. En un instante, en una ocasión, en un banquete inevitable, me encontré con el padre de Lucía. Había imaginado innumerables temas con los que podría iniciar la conversación, pero nunca esperé que simplemente levantara su copa para brindar conmigo y, como si habláramos entre viejos amigos, mencionara casualmente que en realidad tenía otra hija ilegítima, muy sobresaliente, de 35 años y todavía sin novio. Mi expresión tuvo un instante de incomodidad, pero enseguida volví al intercambio de copas y risas. Sonreí y dije, no, mejor no, ya no tengo ese ánimo. Después de chocar las copas, me escondí en el jardín trasero. Esta noche, la luna está realmente llena. Míralo, Lucía. Este es el mundo de los adultos. En el mundo adulto, los intereses siempre van primero. ¿Quién sería como tú? Así que no seas tonta, no me esperes más.